Buenas, reciban un cordial saludo de parte del equipo de la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal, de la Dirección de Servicio al Contribuyente, parte del equipo de la Dirección General de Tributación. Le damos la más cordial bienvenida. Nosotros, de la mano con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, estamos aquí para facilitarles una información de gran interés institucional. El ABC representa un paso a paso, una orientación en este proceso de enseñanza y aprendizaje para formar sobre deberes tributarios. ¿Qué podemos considerar como un deber tributario? Aquel que tenemos que rendir cuentas ante una administración tributaria. En este sentido, nos acompaña la Declaratoria de Utilidad Pública, un instrumento legal que facilita fomentar en la participación ciudadana el conocimiento, formarlos, educarlos, transmitir la información con la mayor transparencia y claridad posible. ¿Para qué? Para que usted como ciudadano conozca de la mano de los expertos la información válida, que sea suficiente y que le ayude, que le acompañe a tomar las mejores decisiones. En este sentido, tenemos que conocer estos deberes. Entonces empezamos a conocer el qué debo hacer. Con este emprendimiento que usted va a atender, necesita entonces ir identificando con una ayuda mutua, responsable, qué debe realizar. En este ABC de los impuestos buscaremos darle esta información para que pueda, en compromiso, responsabilidad y transparencia, tener esta información de su lado. En este sentido, le cedo la palabra a Fabricio Quesada Murillo, quien es funcionario también de la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal y nos dará esta charla, que esperamos sea de su mayor utilidad. Buenos días. Muchas gracias, Flori, por las hermosas palabras de inicio. Y como bien indicaba ella, hoy vamos a tratar un tema que es el ABC de los impuestos. Este es un tema que tratamos de establecerlo para personas que van a empezar un negocio o que tienen la idea de que quieren realizarlo y no saben cómo hacerlo. Entonces vamos a establecer algunas pautas, un camino claro para cada una de estas personas que tiene una duda de cómo realizar un negocio. Entonces, comencemos. La Constitución Política, cuando se generó, nos estableció un deber que es contribuir para los gastos públicos. Entonces, todas las personas, en este caso, como nos dice el artículo 18 y 19 de la Constitución Política, nos establece que debemos contribuir para los gastos públicos. ¿Y qué son los gastos públicos? Bueno, son aquellos gastos en los que el Estado incurre para poder atender todas las necesidades de los costarricenses. Pero no solo eso, porque también nos establece que los extranjeros tendrán los mismos deberes y derechos que los costarricenses. Veamos acá con claridad que nos dice también que debemos observar la Constitución, las leyes y servir a la patria. Ven qué importante este primer punto, donde nos dice que no podemos ignorar lo que está en la Constitución ni en la ley. Y por eso conocemos este principio tan básico que nos dice, no podemos alegar ignorancia ante la ley. Por ello es importante que aquellas personas que van a emprender, que van a realizar un negocio, sepan cuál es el camino que deben seguir para poder realizar este proceso. Y el día de hoy vamos a acompañarlos en este camino. La cultura fiscal es básicamente el por qué se deben pagar los impuestos, pero nosotros queremos llegar un poco más allá, también inculcarle a cada una de estas personas que el día de hoy nos acompañan en que deben ser responsables y tener compromiso frente al bien común, teniendo en cuenta que cuando hablamos del tema tributario y de los impuestos, estamos hablando de algo solidario, recordando que nosotros a través de los impuestos no solo nos estamos beneficiando a nosotros, sino también a toda la ciudadanía que habita este hermoso país. Por ello es que la sociedad debe ser financiada por el aporte económico de los miembros que la componen y que aquellas personas que buscan evadir sus obligaciones tributarias no estén afectando al Estado, sino primero están afectando a su comunidad y por ello finalmente van a afectar, ¿verdad?, a todas las personas que habitan el territorio nacional.
Y vamos a empezar de lleno con el tema, ¿verdad?, de cómo voy a inscribirme, pero primero conozcamos nuestros derechos. Si una persona va a empezar a realizar una actividad económica, tiene que saber que así como hay deberes, también hay derechos. ¿Y cuáles son los derechos? Bueno, ser asistido, ser informado, y hay medios establecidos para poder realizar este proceso. Por ejemplo, tenemos las solicitudes de información al amparo del artículo 54 del Reglamento de Procedimientos Tributarios, que nos guía para que las personas puedan presentar y decirle a la administración: señores administración, no tengo claro de cómo realizar este proceso, cuáles son los requisitos que yo requiero, y a través de ellos me van a indicar qué debo realizar. También tenemos peticiones al amparo del artículo 102, que una persona tiene una situación de su negocio, no sabe qué realizar o cómo proceder. Bueno, presentamos la consulta directamente a la administración y ella se va a encargar de asistirnos e informarnos. Y también tenemos consultas al amparo del artículo 119, que son consultas que van dirigidas al director general de tributación, quien atenderá y genera un criterio de esas situaciones que se le están presentando a los contribuyentes. Bueno, ¿y cuáles son algunos de estos deberes que tienen las personas? Deberes formales y deberes materiales. ¿Cuáles son los deberes formales? Bueno, dentro de los cuales vamos a encontrar inscripción, mantener datos actualizados y la desinscripción. ¿Dónde realizamos este proceso? Bueno, a través de la plataforma virtual ATV, que es la Administración Tributaria Virtual, el mecanismo que actualmente tenemos para que las personas puedan realizar los procesos de facturación, como les mencionaba, inscripción, presentación de declaraciones e inclusive el pago de sus impuestos. También deben tener los registros contables al día. Recordar que este es un documento que en el momento que ustedes vayan a realizar su inscripción, que vayan a empezar con su emprendimiento, deben tener, porque es el insumo principal que van a tener en caso de una eventual fiscalización. Como les mencionaba, también la emisión de comprobantes. Tenemos los comprobantes electrónicos y los comprobantes preimpresos. Cualquiera de los dos nos va a funcionar. En este caso, dependiendo del régimen en el que yo esté, presentaré comprobantes electrónicos o bien comprobantes preimpresos. Seguido, la presentación de las declaraciones de impuestos. Recordar que independientemente del régimen en el que yo me inscriba, tendré que presentar las declaraciones según los plazos que están establecidos. Y también tenemos los deberes materiales. En este caso, los deberes materiales nos establece el pago de impuestos. Recordar que cuando presento la declaración, deberé pagar el monto que me indica la misma. Y ahora bien, recordar, si yo no presento la declaración dentro del plazo establecido, me puedo exponer a una sanción. Y si yo tengo sanciones, bueno, también voy a tener que pagar intereses. Entonces, hay que recordar, son dos cosas. Si yo presento la declaración a tiempo, pero no la pago dentro del plazo establecido, tendré que pagar intereses. Pero si del todo no presento la declaración, debo saber que me voy a exponer a sanciones y a los intereses. Como les mencionaba, tenemos el apartado del Registro Único Tributario que está directamente enlazado con la Administración Tributaria Virtual, ATV. Ahí encontraremos los formularios conocidos como D140, que tenemos el de inscripción, el de modificación de datos y el de desinscripción. Cada uno tiene un rol fundamental. El primero, como lo dice su palabra, es para inscribirme, para empezar esa primera parte y realizar este proceso. Pero también tenemos el de modificación de datos, que deberemos presentar en aquellos casos donde nuestra situación haya cambiado. ¿Y de qué manera? Bueno, que hayamos cambiado domicilio fiscal, es decir, que el lugar donde estábamos realizando la actividad cambió. Por ejemplo, si estábamos en Alajuela y ahora vamos a tener el negocio en Cartago, pues debo realizar ese proceso, debo modificar esa información y en este caso a través de este formulario por medio de la ATV. Y también tenemos el formulario de desinscripción. Este formulario nos va a funcionar básicamente en el momento que yo diga, bueno, voy a dejar de realizar mi actividad económica. Por ello, debo presentar este formulario para indicarle a la administración que ya no voy a tener un ligamen con ellos. ¿Por qué? Porque ya no voy a seguir realizando mi actividad económica. El comprobante electrónico. El comprobante electrónico es un documento que va a respaldar la venta de mercancías, así como la prestación de servicios.
Actualmente estamos muy familiarizados con el tema cuando vamos a cualquier negocio y nos dicen, ¿requiere factura o no? Entonces debemos saber que en el momento que nosotros vayamos a los negocios, siempre debemos pedir comprobantes, ya sea preimpresos o sea electrónico, según sea el caso. En estas situaciones, recordemos que el comprobante electrónico está expresado en un formato que se llama XML. Esto sustituyó a las facturas físicas en la mayoría de los casos, porque como les mencionaba, tenemos aún comprobantes preimpresos para algunas personas que se encuentran en otros regímenes. ¿Qué debemos recordar muy importante con el tema de los comprobantes? Que se deben emitir en el momento de la venta y la prestación de servicios, en ese mismo instante. No es válido que las personas les digan, se lo envío mañana, se lo envío dentro de 2 horas o la próxima semana. No, debe ser generado en ese mismo instante. He ahí la importancia de que cada uno de nosotros conozcamos nuestros deberes. Como les mencionaba, parte de lo que son los comprobantes electrónicos, lo que van a buscar es garantizar, ¿verdad?, que las personas estén cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Y se deben guardar y almacenar por un plazo de al menos 5 años. Vean lo importante que son los comprobantes electrónicos, que se establece un plazo muy importante para las eventuales fiscalizaciones. ¿Cuáles tipos de comprobante tenemos? Bueno, aquí vamos a ver que hay distintos tipos de comprobantes y cada uno tiene una función. Por ejemplo, tenemos la factura de exportación. Esta factura va a funcionar específicamente para aquellas personas que se dedican a la venta de bienes y prestación de servicios al exterior. Entonces, si yo voy a vender mis servicios o mis productos afuera del país, ese es el comprobante que yo debo elegir. También tenemos las notas de crédito y las notas de débito electrónicas. ¿Estas notas qué van a funcionar? Bueno, básicamente para poder modificar los efectos contables de mis comprobantes. ¿Por qué? Porque no todos estamos exentos, o nadie está exento de cometer errores. ¿Qué sucede? Puse un monto erróneo de más o de menos, y estas notas me van a servir para corregir este tipo de comprobantes. Y tenemos la factura electrónica y el tiquete electrónico. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Ya que yo sé que algunos pues ya están muy familiarizados con estos. Cuando yo vaya a un negocio y me piden una factura electrónica, me dicen, ¿la requiere don Fabricio? Bueno, en ese momento yo diré, tal vez que no, y en ese momento me entregarán un tiquete electrónico. ¿Y cuál es la diferencia entre el tiquete y la factura? Bueno, básicamente yo voy a pedir factura en aquellos casos donde para mi actividad económica yo requiero ese bien o ese servicio para poder seguir funcionando. Entonces yo requiero respaldar ese gasto por medio de una factura. En los casos donde es una compra personal que no está relacionada con mi negocio, pues yo voy a pedir un tiquete electrónico. Y también están aquellos casos de la factura electrónica de compra, que básicamente yo recibí un comprobante preimpreso de alguna persona que se encuentra en un régimen que puede hacerlos. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a llevar ese documento a su casa y por medio del sistema de facturación que la persona tenga, va a generar una factura electrónica de compra para respaldar ese gasto que fue necesario para su actividad. Otro requisito para el tema de los comprobantes electrónicos es el código CABIS. CABIS es el catálogo de bienes y servicios, que básicamente es un catálogo que nos trae una lista de todos los productos y los servicios que se están comercializando el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, básicamente vamos a buscar el código que va a funcionar para el servicio que yo brindo o el producto que estoy vendiendo. Aquí traemos algunos ejemplos. Como un médico va a encontrar lo que es la consulta, el servicio de consulta, o bien lo que son procedimientos quirúrgicos. El dueño de una soda o un restaurante va a encontrar el servicio de alimentación, o una persona que es dueña de un hotel, el servicio de alojamiento. Esto cambia mucho con respecto al proceso que ustedes vayan a realizar o ya hayan realizado de inscripción, donde cuando buscamos la actividad económica, la persona busca, yo soy abogado, o soy mecánico, o soy ingeniero. Acá no.
En CABIS vamos a buscar cuál es ese servicio que yo estoy brindando como profesional o cuál es el producto que yo estoy vendiendo en el mercado nacional. Acá vamos a ver algunos de los tipos de regímenes que cuenta el Ministerio actualmente. Básicamente, las personas, sean físicas o jurídicas, pueden realizar el proceso de inscripción a través de la ATV en cualquiera de estos regímenes que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, en el régimen general, el régimen de tributación simplificada y el régimen especial agropecuario. Todos ellos están sujetos de igual manera al pago del impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la renta. ¿Qué va a cambiar acá? Bueno, el momento en que presento las declaraciones. Por ejemplo, habrán algunos que presentan su declaración de manera mensual, otros de manera trimestral, algunos cuatrimestral y otros anual. E inclusive algunos de ellos tendrán alguna mezcla de estos periodos. Por ello, es importante que yo conozca cuáles son las condiciones del régimen en el que yo me inscriba para yo tener ninguna situación donde se me olvide presentar la declaración porque no sabía que era mensual. Ay no, esta era trimestral, se me olvidó presentarla. Por eso es importante conocer nuestras condiciones. Conozcamos algunas de ellas y en este caso del régimen general. En el caso del impuesto sobre la renta, el régimen general nos establece que la periodicidad del impuesto es una vez al año. Dice que se presenta del 1 de enero al 15 de marzo. Pero ¿cuál es el periodo que comprende? Bueno, es un año natural. ¿Eso qué significa? Que va a ir del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es el periodo que va a abarcar la declaración. Significa que todo lo que yo generé durante ese año es lo que yo voy a presentar dentro de esa declaración. ¿Quiénes tienen acceso a ese régimen? Todas las personas tienen acceso a este régimen. ¿Cuál es la declaración que yo voy a presentar? Bueno, la D101 del impuesto sobre la renta. Y como les mencionaba, el periodo, ¿verdad?, es un año natural. Entonces, ¿cuándo sería el cierre? Bueno, el 31 de diciembre de cada año. Y a partir del 1 de enero puedo presentar ahora sí la declaración. Hay que tener, ¿verdad?, el cuidado con todo, pero estas son algunas características generales. ¿Cómo es que paga el impuesto a las personas que están en este régimen? Bueno, básicamente en este régimen el que más gana, pues más va a pagar impuestos. Como es un tema solidario que les mencioné desde el inicio, Costa Rica se maneja de manera solidaria, entonces el que más tiene, más paga. Así es como vamos a manejar, en este caso, este régimen. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios? Bueno, tenemos que las micro y pequeñas empresas que están registradas ante el MEIC, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, o el MAC, el Ministerio de Ganadería, básicamente van a gozar de un beneficio los primeros 6 años, a partir del inicio de sus operaciones. Entonces, aquellas personas que quieran pues obtener este beneficio, es importante que vayan revisando cuál es la información y qué debo cumplir para poder acceder a este. Y tenemos también algunas características con respecto al impuesto sobre el valor agregado en este mismo régimen. ¿Por qué lo hacemos así? Porque para cada régimen pues hay situaciones particulares. ¿Cuál es el periodo fiscal del IVA? Como lo vamos a conocer para el régimen general. Bueno, que es mensual. Se presenta una vez al mes. ¿Y cuál es el periodo que abarca? Bueno, del 1 al 30 o 31 de cada mes. ¿Y cuál es la declaración que voy a presentar? Bueno, la declaración es la D104-2 del impuesto sobre el valor agregado. Entonces, ¿cuándo voy a presentar yo las declaraciones del IVA? Bueno, pongamos un ejemplo. Actualmente estamos en el mes de octubre. Es decir, aquellas personas que durante el mes de septiembre tuvieron actividades económicas van a presentar su declaración dentro de los primeros 15 días del mes de octubre. Es decir, tengo hasta el 15 de cada mes para presentar la declaración. Algo que debo tener en consideración, y eso en cualquiera de los regímenes. Si el día 15 de que voy a presentar la declaración cae fin de semana o cae un feriado, se va a trasladar al siguiente día hábil. Pongamos un caso muy común, que es el 15 de septiembre. Si el 15 de septiembre cae un día viernes, deben saber que la fecha de presentación se va a extender hasta el lunes de la siguiente semana.
ese sería el último día para presentar la declaración. Esto aplica tanto en el impuesto sobre el valor agregado como en el impuesto sobre la renta. Ok, algunos beneficios de las personas, en este caso, del impuesto sobre el valor agregado. Bueno, tenemos que podrán estar exentas del pago del impuesto sobre el valor agregado aquellos alquileres residenciales que no excedan el 1.5 del salario base. ¿Qué significa esto? Bueno, un salario base más medio salario base más. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 693.200 colones. Aquellos alquileres que superen ese monto, pues sí tendrán que pagar el impuesto sobre el valor agregado. Pero si están por debajo, estarán exentos y no requieren realizar ningún proceso ante la administración tributaria. Eso es importante que lo sepan. Pero también las micro y pequeñas empresas inscritas ante el MEIC o el MAC podrán estar exentas del pago del impuesto sobre el valor agregado siempre que los alquileres comerciales no excedan el 1.5 del salario base. ¿Ven? Es el mismo monto que estamos hablando con los residenciales. Sin embargo, en el caso de los comerciales ya nos establece un requisito de estar inscritos ante el Ministerio de Economía o en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En alguno de estos entes tenemos que estar registrados y realizar un proceso de solicitud ante la administración tributaria para que nos den un código que siempre y cuando el alquiler sea menor a los 693.200 no se me va a hacer el cobro del IVA, siempre que realice el proceso que les indiqué anteriormente. Y también tenemos algunas tarifas reducidas que es importante que uno conozca. Yo sé que la mayoría está relacionado con la tarifa general del 13% que vemos que nos cobran en los bienes y servicios, pero también hay tarifas reducidas. Por ejemplo, los servicios de salud privado, los boletos o pasajes aéreos o los servicios de medicina veterinaria se encuentran en una tarifa reducida del 4%. Ahora bien, cuando hablamos del servicio de medicina veterinaria, nos referimos específicamente al servicio que brinda el profesional en esta área. Entonces, si nosotros llevamos a nuestra mascota donde el veterinario, el servicio que él brinde va a estar al 4%. Sin embargo, si yo quiero comprar algún otro producto, un collar, un juguetito o algo diferente al servicio que brinda este profesional, ya no estará al 4%, sino estará al 13%. Algo importante recalcar es que en el caso de los servicios de salud privados o los servicios de medicina veterinaria, si yo pago por medio de tarjeta de débito o crédito, tendré un beneficio. ¿Y cuál es? Que en el final de la factura no se me va a hacer el cobro de este 4%. Ese es un incentivo fiscal que tienen las personas que realicen el pago por alguno de estos dos medios, tarjeta de débito o crédito. También tenemos la tarifa del 2% en el caso de los medicamentos, las primas de seguro personales o los servicios de educación privada. En este último, cabe recalcar que cuando nos referimos a educación privada, es aquella educación que no está supervisada por un ente de educación superior. Básicamente, voy a poner un ejemplo, si yo soy bueno tal vez en algún idioma, inglés, francés, y yo decido abrirme una academia y empiezo a dar clases, yo no estoy supervisado por un ente de educación superior, simplemente estoy brindando este servicio educativo y este sería el que está al 2%. En el caso de universidades, colegios privados, universidades privadas, etcétera, todos ellos van a estar exentos. También tenemos la tarifa del 1% para el tema de canasta básica tributaria, la maquinaria para la canasta básica tributaria y los productos veterinarios e insumos agropecuarios. Hay que recordar que el tema de la canasta básica tributaria surge del análisis que realiza, ¿verdad?, el INEC como Instituto Nacional de Estadística y Censos, que analiza, ¿verdad?, y pregunta, ¿verdad?, cuáles son los productos que más se consumen a nivel nacional. A partir de esto, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, pues, obtiene esa información y determina cuáles de esos productos van a ser esenciales para las familias. Y esos serán los productos que se van a encontrar dentro de esta canasta básica. Esto lo aclaro porque muchas veces las personas tienen dudas de cómo se incluyen estos productos acá.
Básicamente van a ser aquellos que son esenciales para los hogares costarricenses. Y también tenemos al 0,5 la venta de productos agropecuarios o agroindustriales, así como la maquinaria y los insumos para poder producirlos. Pasamos en este caso al régimen de tributación simplificada. Este régimen pues es muy popular a nivel del ministerio. Muchas personas quieren poder acceder a este régimen debido a que facilita muchas de las obligaciones tributarias de aquellas personas que quieren ingresar a él. Sin embargo, tiene una serie de requisitos que deben cumplir para poder acceder. Uno de los requisitos es que deben cumplir con el decreto 43.881-H. Básicamente les voy a decir que deben cumplir con algunas de las 22 actividades económicas. ¿Esto qué significa? Que si yo no tengo alguna de las 22 actividades económicas que se establecen en este régimen, yo no voy a poder acceder a él. Eso es algo muy importante que yo debo destacar cuando yo voy a intentar acceder a él. Porque muchas veces decimos, yo tengo una actividad muy similar, muy parecida, sin embargo, no es la misma que está ahí. Y el sistema, como está reglamentado bajo este decreto, no le va a permitir acceder a este régimen. Entonces debemos tener eso presente. Otra de las características es que el periodo del impuesto es trimestral. ¿Esto qué significa? Que voy a presentar las declaraciones tanto del IVA, el impuesto al valor agregado, como de renta cada 3 meses. ¿Qué significa? Bueno, vamos a hacer el ejemplo. Si estamos en los meses de enero, febrero y marzo, ¿cuándo presentaría yo las declaraciones? Bueno, durante los primeros 15 días del mes de abril. ¿Y cuáles declaraciones? Bueno, la D105-2 del impuesto sobre el valor agregado y la D105-2 del impuesto sobre la renta. Ambas se deben presentar trimestralmente, ya sea que presente primero la del IVA o después la de renta, o primero la de renta y después de la del IVA. Eso es indistinto, pero debo presentarlas en ese mismo momento. Otra de las características es que este régimen se paga en función de lo que yo compro. Vean que aquí nos cambia un poco el paradigma, debido a que muchas veces estamos familiarizados con que, bueno, basado en que yo vendo, lo que yo voy vendiendo a las personas que van a mi negocio, pero no, en este régimen nos vamos a basar básicamente en lo que yo compro para poder realizar mi actividad económica. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una soda o un restaurante, pues vamos a basarnos en lo que yo compré para realizarlo. Que entonces ocupaba comprar arroz, frijoles, tomate, que ocupaba comprar pan de hamburguesa, tortas, y todos estos productos que son necesarios para poder realizar un producto en estos lugares. Entonces, según lo que yo realice en compras, basado en eso, es que voy a pagar el impuesto. ¿Cuáles son algunos de los beneficios? Bueno, no están en la obligación de emitir comprobantes. Y aquí vamos a hablar tanto de comprobantes preimpresos como comprobantes electrónicos. No están en la obligación de emitirlos. Sin embargo, si yo voy a estos negocios y le pido una factura a ellos, ellos están en la obligación de brindármela. Como les mencionaba también, simplifica los registros contables, ya que es mucho más sencillo que en el tema del régimen general. Ellos llevan un auxiliar de compras, lo cual es un documento más fácil de llevar para este tipo de personas, y también la presentación y el cálculo del impuesto es mucho más sencillo, a diferencia del régimen general. Algo muy importante que no se nos debe olvidar, tanto como posibles contribuyentes, así como compradores. Las personas que estén dentro del régimen de tributación simplificada no pueden cobrar el IVA en sus ventas. Es decir, ellos no pueden, dentro de su factura, dentro de su comprobante, desglosar ese 13%, indicar que es el monto que le están cobrando más ese 13%. Eso no se puede incluir en el caso de las personas que estén en este régimen. ¿Cuáles son algunos de los requisitos fundamentales? Y por eso les mencionaba que deben cumplir las personas que quieran acceder a ellos. Bueno, compras anuales no deben ser superiores a 186 salarios base. ¿Cuánto es un salario base? Para recordar nuevamente,
son 462.200 colones. Ese es el salario base que manejamos actualmente. Y si queremos hacer el cálculo, agarraríamos esos 186 y lo multiplicamos por esos 462.200. ¿Cuánto nos da el monto? Bueno, aproximadamente 86 millones de colones. Ese es el monto de compras que tenemos que tener actualmente. Si lo superamos, bueno, entonces vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque la administración nos va a decir, mira, don Fabricio, estamos revisando tu negocio y está superando ese monto. Vamos a tener que cambiarte a otro régimen porque no estás cumpliendo con las obligaciones que establece. También nos dice que en el tema de los empleados no podemos contar con más de 5 personas. Esto sin tomar en cuenta ya sea el representante legal o el contribuyente. ¿Ok? Entonces, máximo van a haber 6 personas dentro del negocio. Si yo tengo una tienda de ropa, yo puedo contratar 5 dependientes y yo también puedo estar dentro del negocio. Un máximo de 6. ¿Ok? Los activos fijos no pueden superar los 350 salarios base. No se puede mantener más de un establecimiento abierto al público. Y aquí voy a hacer una aclaración porque muchas veces se generan algunas dudas. Yo puedo tener varias actividades del régimen de tributación simplificada inscritas, pero deben realizarse en el mismo local. Es decir, si yo tengo un espacio o un local donde yo puedo tener una soda o un restaurante, tal vez también puedo tener una floristería en ese mismo espacio o puedo tener una zapatería en ese mismo lugar. Pero yo no puedo tener una soda en San José, tener una zapatería en Limón, tener una floristería en Alajuela, ¿verdad? Porque son distintos locales donde yo voy a tener distintas actividades. Todas deben desarrollarse en el mismo espacio. Eso es muy, muy importante que les quede claro. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones intentan abrir sucursales y el sistema automáticamente los traslada al régimen general. Como les mencionaba al inicio, deben tener alguna de las 22 actividades que están dentro del decreto y se debe vender exclusivamente a consumidores finales. ¿Qué son consumidores finales? Bueno, aquellas personas que van a comprar un producto y van, por ejemplo, a la feria del agricultor, como los pequeños productores agrícolas, van, compran el aguacate, la papa, la zanahoria, se la llevan a su casa y la consumen para ellos o su familia. Esos son consumidores finales. Básicamente aquellas personas que no van a revender esos productos en otros negocios. Aquí tenemos los trimestres. Eso es importante que les quede claro porque ya están establecidos por calendario. No es que yo me inscribo en determinado mes y a partir de eso cuento 3 meses, sino que ya están establecidos. Por ejemplo, tenemos los trimestres que van del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 de abril al 30 de junio y así sucesivamente. Y una vez que finalice ese trimestre, tengo que contar 15 días y ese es el máximo plazo que tengo para presentar la declaración. Y tenemos el régimen especial agropecuario. Acá vamos a ver algunas de las características. Por ejemplo, aquí tenemos 2 periodos. Tenemos tanto la presentación del impuesto de manera anual como cuatrimestral. ¿Y cómo saber o cómo diferenciar? Bueno, eso es lo importante que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque aquí van a poder ingresar diferentes tipos de actividades agropecuarias, agrícolas, avícolas, apícolas, todas las actividades relacionadas con el tema de esta producción pecuaria. Y tenemos 2 tipos de declaraciones, la de 135 y la de 137. Y según las actividades que yo tenga inscritas, así va a ser la declaración que debo presentar. Por ello es importante tener claro las características de este régimen. Aquí algunos de los requisitos: debo realizar alguna de las actividades agropecuarias que mencionaba anteriormente, estar inscrito como productor agropecuario, y esto es ante el MAC o bien ante Incopesca. Este proceso lo realizo también a través de la ATV para poder inscribirme en esta actividad. Y ahora bien, hay que tener en claro lo siguiente: la declaración de renta es la misma para ellos que es la de 101. ¿Qué es lo que va a variar? El impuesto sobre el valor agregado. Por eso tenemos la de 137 y la de 135.
¿Y quiénes son los que presentan de manera anual? Vean qué importante. Las personas que cultivan caña, azúcar, café, ellos son los que van a tener el periodo de presentación anual del impuesto sobre el valor agregado, del 1 de octubre al 30 de septiembre de cada año. Y como recordamos, tenemos 2 meses y medio para presentar la declaración. ¿Qué significaría esto? Que el máximo plazo para estas personas sería el 15 de diciembre. Pero en este también tenemos las personas con producción de miel, la apicultura, que el periodo de ellos va del 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, van con el plazo natural de lo que es el periodo fiscal. Y el periodo cuatrimestral lo vamos a tener con las siguientes actividades, para todas las demás básicamente, que están en el artículo 5 del reglamento del REA. Entonces ya sabemos que si estoy en cultivo de caña o de café o apicultura, voy a estar de manera anual. Y en el periodo cuatrimestral serán todas las demás. Y aquí tenemos los cuatrimestres que ya también están establecidos por medio del calendario. Van de enero, de abril, de mayo a agosto y de septiembre a diciembre. Y aquí hay que recordar que cuando un contribuyente realiza actividades con diferentes periodos, el periodo que va a prevalecer va a ser el menor. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo tengo actividades, por ejemplo, el cultivo de café, pero también tengo la parte agropecuaria con la ganadería, en ese caso voy a trasladarme al periodo menor, sería al cuatrimestral. Esto básicamente para que tengamos una idea de cómo funciona el régimen en estos casos. Aquí tenemos la declaración, que es la de 135 del impuesto sobre el valor agregado, que estas son para las actividades con cierre cuatrimestral y que la van a presentar a más tardar los 15 días naturales del mes siguiente. ¿Qué significa esto? Como hemos venido manejando, una vez que termine el cuatrimestre, cuento 15 días y eso sería lo máximo que tengo para presentar la declaración. Eso sí, va a cambiar en el caso de la de 137, donde se nos da un poco más de tiempo para presentar la declaración. Por ejemplo, las personas que tienen cierre a septiembre van a tener del 1 de octubre hasta el 31 de octubre para presentar la declaración del IVA. Y las personas con apicultura, como les cierra el 31 de diciembre, la declaración la van a presentar del 1 al 30 de enero. Entonces ven que son muchos plazos que vamos manejando y por ello cada persona es importante que conozca cuáles son las condiciones del régimen en el que va a querer ingresar o a querer acceder. Toda esta información que nosotros estamos indicando se puede inclusive ampliar a través de los diferentes accesos que nosotros tenemos en el ministerio. También, como les mencioné al puro inicio, hay uno de los deberes, que es el material, que es el pago de los impuestos. Y por ello tenemos medios de pago. ¿Cuáles son los medios de pago que actualmente maneja el ministerio? El débito en tiempo real. Básicamente, la persona a través de la ATV, que es la Administración Tributaria Virtual, puede realizar los pagos sin la necesidad de ir a su enlace del banco de confianza, sin ir a la sucursal de forma presencial, sino que directamente a través de este sistema la persona va a incluir su cuenta IBAN y va a poder realizar el pago en ese mismo instante y poder reflejar que en ese mismo momento ya la deuda no va a aparecer. También tenemos la conectividad bancaria, que esta es la alianza que se tiene con las diferentes entidades financieras para que las personas también puedan realizar los pagos, si así lo gusta, desde el banco de su confianza. Y tenemos también lo que son compensación. El medio de compensación básicamente es en aquellos casos donde el contribuyente cuenta con un saldo a favor del impuesto y que de esta manera puede compensar sus deudas tributarias a través de la ATV. Entonces, vean que tenemos diversas opciones para que las personas puedan realizar los pagos correspondientes al impuesto que la persona tenga que realizar. Pero como todo, hay que recordar que si no realizo los procesos de manera adecuada, me expongo a sanciones.
¿Y qué significa esto? Bueno, voy a tener que pagar algo por no realizar las cosas de manera correcta. Por ejemplo, y fue lo que mencioné al puro inicio, debo inscribirme. Si yo no me inscribo a tiempo, me expongo a una sanción. Si no modifico los datos, si no actualizo la información, me expongo a una sanción. Inclusive, si no me desinscribo dentro del plazo establecido, me voy a exponer a una sanción. Y cada una de ellas, la vemos acá, establece del medio salario base, por ejemplo, hasta un máximo de 3 salarios base. Hay que tener cuidado con lo que nosotros hacemos. Y también, por ejemplo, si no presento mis declaraciones de impuestos dentro del plazo establecido, tengo sanciones. Entonces, cuando nosotros nos inscribimos y vamos a realizar una actividad económica, debo conocer también cuáles repercusiones existen en caso de no realizar el proceso de manera correcta. Que tenía que presentar la declaración el 15 de octubre y la presenté el 30. Bueno, sé que voy a tener una sanción por no presentarla dentro del plazo establecido. Que no emití los comprobantes autorizados, ya sean los electrónicos o los preimpresos, y alguien puso una denuncia y fueron a verificar, bueno, pues me expongo inclusive a una sanción de 2 salarios base. Y aquí nosotros debemos insistir, no solo pensar, bueno, es que me van a sancionar, sino como una ciudadanía activa, comprometida, de que también debemos estar vigilantes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y que si debemos denunciar también un lugar donde vamos y no se emiten el comprobante electrónico, el preimpreso que se debe realizar, pues debemos poner la denuncia correspondiente para que, bueno, vayan y visiten ese comercio que está incumpliendo con sus obligaciones tributarias. Y vean la no aceptación de medios alternativos de pago. Cuando nosotros hablamos del tema de los servicios de salud veterinaria o los servicios de salud privada, pues hay un beneficio y un incentivo fiscal por pagar por medio de tarjeta de débito o crédito. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a alguno de estos lugares y no me están aceptando y me dicen que es solo efectivo o simple, pues yo debo acudir a la administración, en este caso por medio de denuncie ya, que es el apartado que tiene el Ministerio de Hacienda, para plantear la denuncia e indicar que estos comercios pues no nos están brindando el medio que nosotros requerimos para obtener ese beneficio fiscal. Acá vamos a encontrar algunos de los enlaces más importantes que contamos actualmente con el Ministerio. Por ejemplo, lo que es info y asistencia para plantear consultas básicas y tributarias por un medio escrito, lo que es la plataforma Travi, que es trámite virtual. Básicamente, las personas hoy en día no necesitan ir directamente a la administración tributaria para realizar sus trámites, sino que desde su casa, con una computadora y acceso a internet, pueden plantear este tipo de casos. También contamos con ayudas audiovisuales. En ayudas audiovisuales podemos encontrar todos los videos paso a paso con las guías de cómo realizar los procesos de inscripción, registro, facturación, presentación de declaraciones, y todos van a estar a mano para que los puedan manejar, ¿verdad? Entonces, acerquémonos, revisemos cuál es la información que existe. Y también tenemos la línea 2539-4000, que es para el manejo de atención telefónica. Ahí funcionarios del ministerio nos van a poder atender, nos van a poder guiar y orientar para poder cumplir con nuestras obligaciones. Y también tenemos los núcleos de asistencia fiscal. Actualmente contamos con 3 núcleos de asistencia fiscal. Son espacios que son atendidos por estudiantes universitarios que se encuentran cursando el trabajo comunal. Ellos son capacitados por funcionarios del ministerio para poder atender a todos los contribuyentes que requieran ir de manera completamente gratuita para poder solventar sus dudas, orientarlos, guiarlos y asesorarlos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Actualmente son el de la Universidad de Costa Rica, el de la Universidad Fidelitas y la UNED sede de Jicaral. Acá puede acudir cualquier persona. Es importante que si alguno de ustedes tiene la idea de inscribirse prontamente o ya lo está haciendo y tiene dudas, puede acercarse a estos espacios, puede ir para que le puedan orientar y lo puedan guiar, y como les insisto, de manera completamente gratuita. Bueno, hasta aquí llegaríamos con la primera parte y vamos a ver si hay algunas consultas por parte de la audiencia para poder atenderlas el día de hoy.
Muchas gracias, Fabricio, por esta exposición. Efectivamente, tenemos algunas preguntas de nuestros participantes que nos permiten ampliar o reforzar algunos temas de los cuales nos tiene hoy aquí. Uno de ellos es conocer la condición del deber tributario. La consulta es, ¿podría por favor aclarar un poquito más qué es un deber tributario? Ok, claro. A esta persona que nos consulta es importante recordar que cuando nosotros hablamos de los deberes, estamos hablando de aquellas cosas que debemos cumplir, no solo por un mandato normativo, sino porque es algo que está intrínseco en cada uno de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de la parte tributaria, podemos referirnos específicamente, tenemos desde la presentación de declaraciones, emisión de comprobantes, ahí podemos encontrar algunos de los deberes, pero eso, ¿de qué va de la mano? Bueno, básicamente en que por estos medios es que nosotros podemos alcanzar las metas a través, no solo como el ministerio, sino después como gobierno, y de esta manera alcanzar a toda la ciudadanía. Entonces vean la importancia de cumplir con sus deberes. Bien, muchas gracias. Otra consulta que justamente también es muy importante para reforzar el tema de cuando inicia un negocio o un emprendimiento es conocer mejor el término formalizar. ¿Cómo lo podríamos aclarar? Excelente. Bueno, cuando hablamos de formalizar, y esto lo vemos en muchos aspectos de la vida, específicamente en el tema tributario, podemos entender que la formalización es decir, yo voy a hacer mi negocio, pero lo voy a hacer bien y lo voy a concretar de la manera que se debe. Por ejemplo, a nivel del ministerio, cuando yo voy a formalizar, yo voy a inscribirme en el ATV, yo voy a generar y descargar los programas de facturación. Yo ya sé, ok, ya estoy inscrito, ya tengo un documento y una constancia de que me inscribí, pero no solo eso, significa que yo también hice procesos para poder realizar procesos a nivel de la municipalidad, para poder tener los permisos y poder tener una patente comercial. Entonces, cuando nosotros hablamos de formalizar, es decir, vamos a instalar el negocio correctamente, de la manera que es debida. Muy bien, muchas gracias. Pues en este sentido es muy importante esta información que hemos recibido el día de hoy, porque justamente formalizar es uno de los primeros pasos a realizar cuando tenemos este emprendimiento. Indicar que una vez que esté inscrito, es importante que siempre presenten el deber formal de las declaraciones de renta o del IVA, depende del régimen en el que se encuentren. En algunos casos, por ejemplo, me permito ampliar en el sentido de que esos primeros pasos del emprendimiento no necesariamente se dan en función de que verdaderamente realizo esas ventas, sea a nivel de bienes o sea a nivel de servicios. Pero en el momento que las realice, entonces empiezo a llevar esos registros en función de su realidad. Sin embargo, aun y cuando no tenga que pagar impuestos, sí debe cumplir con el deber formal de la presentación. Lo que debo saber entonces es, conforme a la charla, cuáles son los periodos que tiene cada uno de los regímenes para poderlo presentar. Pero sí es importante tener en cuenta que sí o sí debe hacer la presentación de las declaraciones conforme a su actividad económica. Bien, continuamos con la siguiente pregunta. Indican, ¿debo emitir factura si estoy en el régimen de tributación simplificado? Bueno, excelente pregunta. Es muy común que suceda. Básicamente, no estoy en la obligación de emitir comprobantes para aquellas personas que están dentro del régimen de tributación simplificada. Sin embargo, si alguien llega a mi negocio y yo estoy en este régimen y me solicita un comprobante, yo debo brindárselo. Recuerden que ese sí es un deber que yo debo cumplir, de brindarle el comprobante a aquellas personas que me lo soliciten. Muchas gracias, Fabricio. Efectivamente, también aclarar acá que es un régimen especial, como bien se indicó, y que aunque no tenga la obligación de emitir el comprobante electrónico, pues para eso también está el comprobante preimpreso, justamente para el usuario que se lo solicite. En este caso, el que le está haciendo la compra de lo que tenga en su negocio. Bien, seguimos con la siguiente pregunta. Nos indican, ¿qué es un salario base? Excelente pregunta, perdón, aquí con un temilla. Básicamente el salario base
se establece por medio de la Corte Suprema de Justicia. Es un monto que básicamente se actualiza todos los años. Actualmente es de 462.200. Básicamente se utiliza para todo lo que es el tema de sanciones, no solo a nivel tributario, sino también a nivel judicial, que ellos lo manejan. Y lo que nosotros debemos estar pendientes es en enero, diciembre, los comunicados que ellos emitan por medio de una circular, donde dicen, bueno, el salario para el 2025 va a ser, y ahora nosotros ya sabemos cuál es el que se va a manejar. Actualmente, como les mencioné, el del 2024 es 462.200. Muchas gracias, Fabricio. Seguimos con la siguiente consulta. Nos indican cómo me inscribo en el régimen de tributación simplificada. Bueno, para poder realizar el proceso de inscripción, como más o menos les comenté durante la presentación, debo realizarlo a través de la ATV, que es la Administración Tributaria Virtual. Para primero, bueno, tal vez aclarar todo el proceso. Ingreso a la página principal del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.gov.cr. Ahí voy a buscar el icono de ATV. Una vez que lo encuentre, voy a pulsarlo y ahí voy a tener que crearme una cuenta de usuario. Una vez que ingrese a la ATV, ahora sí voy a poder registrarme e inscribirme en este régimen que es tan importante. Básicamente, dentro de los apartados que debo tener en consideración son las actividades económicas que yo voy a elegir o la actividad económica que elija, y según la que determine, bueno, esa será la que yo elegiré y verificaré ahora sí si esa actividad está o no está dentro del régimen de tributación simplificada. Una vez que emita la constancia de inscripción, podré determinar si ahora sí estoy en ese régimen o no. Es importante que yo tenga esto claro a la hora de que vaya a realizar el proceso de inscripción. Bien, muchas gracias, Fabricio. Y ya para finalizar y poniendo el contexto del trabajo que hemos realizado aquí en conjunto con CONAPDIS, queremos indicar que para reforzar aquellos temas que por su técnica o por su materia especial, en este caso en materia tributaria, resulta de interés fortalecer o ampliar, ¿qué podríamos hacer para recibir esta información? Ok, bueno, si queremos ampliar esta información, ¿verdad? Todo lo que hemos recibido el día de hoy, como les mencionaba, en la parte de ayudas audiovisuales vamos a encontrar toda la información, como les mencionaba, no solo de inscripción, de facturación, también voy a encontrar información adicional del régimen de tributación simplificada, voy a encontrar cuáles actividades están, más detallado, ¿verdad? Para que las puedan observar, cuáles son las actividades del régimen especial agropecuario, cuáles son algunas de las condiciones que estos tienen en el régimen general. Vamos a poder ampliar beneficios, exenciones, vamos a poder encontrar muchísima más información. Una vez que yo haya decidido cuál es el negocio y cuál es la actividad que yo voy a realizar y cuál es el régimen al que estoy sujeto, voy a poder encontrar toda la ayuda en ayudas audiovisuales que se encuentra a nivel de la página, y también a nivel de la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal. Contamos actualmente con un espacio dentro de la página donde pueden encontrar inclusive charlas que se han brindado anteriormente y las que se están dando actualmente a nivel de la Semana de Educación y Cultura Fiscal. Muchas gracias, Fabricio. Y ya para finalizar, agradecer a Adriana, nuestra intérprete del ESCO, que estuvo a cargo de darles esta información accesible a la mayor cantidad de ciudadanía, a estas personas con discapacidad que necesitan que la información también les llegue de la mano con nosotros. Un trabajo en equipo coordinado que se traduce en intentar mejorar, fortalecer a esta ciudadanía con información que es de gran interés para todas y todos. Un trabajo en equipo conjunto, donde nos unimos en solidaridad y en objetivos comunes. Esperamos que esta información haya sido de alto interés e indicar que para todos es importante conocer lo que debemos manejar en nuestros deberes. Uno de ellos, y como se reforzó, es el tributario. Esperamos entonces que pueda cumplir con ellos en función de su negocio. Esperamos que les vaya muy bien. Muchas gracias por su participación.